Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias en esta tarde, mi Dios. Primeramente, Señor, porque te ha placido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí reunidos, mi Dios, formamos parte de tu cuerpo, Señor, del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Señor, es una gran responsabilidad que tenemos, Señor, como hijos tuyos, porque ciertamente, Señor, tú demandas santidad, mi Dios. Tú demandas fidelidad, mi Dios, y ese es nuestro reto, Señor, que tenemos como iglesia, Padre. Obedecer tus mandamientos, Señor, obedecer tu ley, amarte sobre todas las cosas, mi Dios, y amar a nuestro prójimo, Dios. Gracias te damos, bendito Padre. Queremos pedirte, mi Dios, en esta tarde, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu para que todo lo que se comparta, Señor, sea conforme a tu voluntad. Señor, te queremos pedir que prepares a tu iglesia, Señor, para que todo, Señor, lo que tú hables, Señor, a tu pueblo, quede grabado en sus corazones, mi Dios, y que pueda ser llevado a obra, bendito Padre. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre. Pueden tomar, hermanos, por favor, sus lugares. Bien, vamos a continuar, hermanos, el día de hoy, como venimos exponiendo. El día de hoy, hermanos, nos toca continuar con la confesión belga. Ciertamente hemos hecho algunos paréntesis, pero ya vamos un poco avanzados, hermanos, en esta confesión. Pero el día de hoy nos encontramos con un artículo que es un poco extenso, hermanos. Y ese artículo precisamente es el artículo 29 de la confesión belga, hermanos. Quisiera que me permitieran, hermanos, que les leyera este artículo como viene en su documento, hermanos, porque es un documento que es muy importante y que la iglesia debe de comprender de una forma clara, hermanos. Este artículo 29 de esta confesión belga dice lo siguiente, hermanos. Pongamos atención. Creemos que por medio de la palabra de Dios se ha de distinguir diligentemente y con buena prudencia cuál sea la iglesia verdadera, puesto que todas las sectas existen hoy día en el mundo, se cubren con el nombre de iglesia. No hablamos aquí de la compañía de los hipócritas, los cuales se hallan en la iglesia entremezclados con los buenos, y sin embargo no son de la iglesia, si bien corporalmente están en ellas, sino que decimos que el cuerpo y la comunión de la iglesia verdadera se ha de distinguir de todas las sectas que dicen que son la iglesia. Los signos para conocer la iglesia verdadera son estos: la predicación pura del evangelio, la administración pura de los sacramentos, tal como fueron instituidos por Cristo, la aplicación de la disciplina cristiana para castigar los pecados. Resumiendo, si se observa una conducta de acuerdo a la palabra pura de Dios, desechando todo lo que se oponen a ella, teniendo a Jesucristo por la única cabeza, mediante esto se puede conocer con seguridad a la iglesia verdadera y a nadie le es lícito separarse de ella. Y respecto a los que son de la iglesia, a estos se les puede conocer por las señales características de los cristianos, a saber, por la fe, y cuando, habiendo aceptado al único Salvador, Jesucristo, huyen del pecado y siguen la justicia, aman al verdadero Dios y a su prójimo, no se apartan ni a derecha ni a izquierda y crucifican la carne con las obras de ella. No es que ya no haya grandes debilidades en ellos, sino que luchan contra ellos todos los días de su vida por medio del Espíritu, apartándose constantemente en la sangre, muerte, dolor y obediencia del Señor Jesús, en quien tiene el perdón de sus pecados por la fe en Él. En cuanto a la falsa iglesia, esta se atribuye a sí misma y a sus ordenanzas más poder y autoridad que a la palabra de Dios, y rehúsa someterse al yugo de Cristo. No administra los sacramentos como lo ordenó Cristo en su palabra, sino que quita y agrega a ellos como mejor le place. Se apoya más en los hombres que en Cristo,
persigue a aquellos que santamente viven según la palabra de Dios y a los que la reprenden por sus defectos, avaricia e idolatría. Estas dos iglesias son fáciles de conocer y de distinguir la una de la otra. Esto es, hermanos, precisamente lo que presenta esta confesión belga en este artículo número 29. Las características que encontramos en esta confesión son muy sencillas. Nos está hablando esta confesión que nosotros debemos distinguir por medio de señales cuál es la verdadera iglesia y cuál es la diferencia con una iglesia falsa o una iglesia que no es verdadera. Y tenemos aquí 3 signos que nos presenta este artículo 29, y estos 3 signos es muy importante que la iglesia los pueda distinguir. Primero, la predicación pura del Evangelio. Segundo, la administración pura de los sacramentos, tal como fueron instituidos por Cristo. Tercero, la aplicación de la disciplina cristiana para castigar los pecadores. Y cuarto, los que son parte de la iglesia se les conoce por la fe en el único Salvador. Huyen del pecado, siguen la justicia, aman al verdadero Dios y a su prójimo, no se apartan de ella y crucifican la carne. Estos 4 puntos, hermanos, donde vienen primero las 3 marcas y el último punto como adendum, hermanos, es precisamente lo que nos presenta el artículo número 29 de esta confesión belga, que ciertamente debemos de abordar cada uno de ellos. El día de hoy, hermanos, solamente vamos a abordar el primer punto, la predicación pura del Evangelio. Bien, pues vamos a comenzar, hermanos, porque para hablar acerca de la predicación pura del Evangelio es muchísimo material el que podemos nosotros exponer el día de hoy. Pero vamos a hablarlo de una forma sencilla, hermanos, para que la iglesia pueda comprender de una forma clara qué entendemos por la predicación pura del Evangelio. Y ese es el punto número 1, hermanos. Primero, debemos de comprender primeramente qué es predicar. Muchas veces se distorsiona este concepto de predicar la palabra. Vamos a ver, hermanos, ciertamente lo que dice la palabra de Dios, y ya lo vimos, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 28, hermanos, y sigan con su vista lo que dice la palabra de Dios. En este pasaje de la Escritura, el Señor le está diciendo a sus discípulos la gran comisión, o lo que los discípulos es lo que deben hacer después de que nuestro Señor Jesucristo ascienda a los cielos. Con su vista sigan y dice la palabra de nuestro Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje de la Escritura, hermanos, toda la conocemos muy bien y sabemos que es la gran comisión. Pero vamos a ver, hermanos, ciertamente cómo vamos a aplicar este concepto de predicación con esta parte de la Escritura, y es muy sencillo, hermano. Primeramente, hermanos, debemos de ver cuál es la misión que debe de tener la iglesia. La misión que debe de tener la iglesia es de predicar la palabra de Dios. Eso es claro para todos nosotros. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Pero nuevamente llegamos a un concepto, hermanos, que no hemos podido nosotros definir. Predicar la palabra. Estamos citando la Escritura, pero no hemos definido qué significa predicar la palabra. Predicar la palabra es muy sencillo, hermanos. Es simplemente anunciar todos los hechos poderosos de Dios. Es lo que nosotros debemos de hacer cuando nosotros predicamos la palabra de Dios.
No está diciendo la palabra de Dios o la Escritura que nosotros debemos de hablar acerca de nuestras vivencias. No está diciendo que debemos nosotros hablar lo que soñamos o no debemos hablar aquello que nos han contado. No, nosotros debemos de exponer cada una de las enseñanzas que se encuentran en la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin. Y nosotros encontramos que en la palabra de Dios nos encontramos todos los hechos poderosos de Dios. Nos encontramos la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, predicar la palabra implica que nosotros debemos de exponer, nosotros debemos de hablar, nosotros debemos de decir todos los hechos poderosos de Dios que se encuentran incluidos en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Pero veamos, hermanos, cuál sería la forma correcta en la cual las personas deberían de predicar. Podemos ver en la calle, hermanos, cómo hay muchas personas que dicen que predican la palabra de Dios. Se paran en la esquina y empiezan a predicar: arrepiéntanse, como si estuviéramos escuchando, hermanos, al Bautista. Podemos ver cómo el Bautista estaba exhortando a todos aquellos que iban a bautizarse y le decían: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la forma como el Bautista predicaba. Y vemos cómo en este tiempo también hay muchas personas que lo hacen de esta forma, hermanos. Yo me pregunto, ¿es correcto lo que ellos están haciendo, hermanos? Bueno, vamos a llegar ahorita a una conclusión, que ciertamente vamos a ver lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Ciertamente aquellos que están predicando la palabra de Dios, el Señor puso en su corazón esa forma de compartir el Evangelio, hermanos. En ningún momento estoy diciendo que sea erróneo. Vamos a verlo más adelante, lo que dice la palabra de Dios. Estas personas lo que están anunciando, hermanos, es un evangelio salvífico, un evangelio del arrepentimiento, de que todas esas personas deberían de arrepentirse para poder alcanzar la salvación. Pero podemos ver que esta predicación es una predicación limitada, porque nada más se está limitando a la salvación de las almas, hermanos. Y es lo que la mayoría de los predicadores que se encuentran en esos lugares es lo que hacen. Te ofrecen un evangelio barato para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Y lo que te dicen es: confiesa a Cristo Jesús y con eso vas a alcanzar la salvación. Veamos ciertamente, hermanos. Lo que dice la palabra de Dios es muy clara, hermanos. La palabra de Dios dice que cuando tú estés predicando la palabra de Dios, tiene que tener características muy especiales. Primero, la palabra de Dios en Mateo 28 dice: por lo tanto, debes de ir. Aquí hay un mandato del Señor. Aquí podemos ver que hay una distinción. Si se me permite, hermanos, quisiera hacer una distinción entre predicación a aquellos que no conocen la palabra de Dios y predicación a los que pertenecen a la iglesia del Señor. Aquí está diciendo la palabra de Dios: por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Está hablando acerca de que la iglesia tiene que salir a buscar a aquellas personas que el Señor ha elegido desde el decreto eterno. Aquellos que el Señor tiene preparados para que cuando tú les compartas la palabra de Dios, ellos confirmen en su corazón que creen en Cristo Jesús como tu Salvador. Esa es una predicación que se está mostrando ahorita en el Evangelio según San Mateo. Por lo tanto, id y haced discípulos. Pero veamos cuáles son las características que debe tener esta predicación. No nada más es predicarles una vez y después no lo vuelvo a ver en toda mi vida. No, está diciendo que esta predicación o que esta enseñanza es completamente educativa. Podemos ver en este pasaje doble vez el énfasis de la predicación educativa. Estamos viendo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando dice que nosotros debemos de hacer discípulos a todas las naciones, está hablando primeramente de un discípulo, está hablando de un maestro. Aquel que le está enseñando la palabra de Dios o que le está predicando la palabra de Dios es su maestro. Y aquel que está recibiendo la palabra de Dios
es su discípulo. Y vemos lo que está diciendo la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero veamos qué sigue diciendo: enseñándoles. Después de que tú les has predicado la palabra de Dios, tu responsabilidad es seguirles enseñando, mas no dejarlos, hacer discípulos. Así como el apóstol San Pablo tenía a Timoteo por su discípulo, así nosotros, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, debemos de tener discípulos, que les enseñemos, que los guiemos, que los conduzcamos a la fe en Cristo Jesús. Sabemos ciertamente que es por el Espíritu Santo el que te dirige, el que te guía, el que te lleva al conocimiento de la fe en Cristo Jesús. Pero veamos ciertamente que es nuestra responsabilidad ir y predicar el Evangelio. Primero, hermanos, dije ciertamente que si es posible se me pudiera hacer una distinción entre la predicación a aquellos que se encuentran afuera y aquellos que se encuentran dentro de la iglesia. Estamos hablando ciertamente a aquellos que se encuentran afuera, aquellos que no conocen a Cristo Jesús como su Señor, aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Es responsabilidad de toda la iglesia, de todos aquellos que creen en Cristo Jesús como su Señor, ir y compartir el Evangelio, hermanos. Pero la forma correcta en la cual deben de compartir el Evangelio es educativo, enseñándoles cada una de las enseñanzas que se encuentran en la doctrina, en la palabra de Dios. No solamente la salvación, ciertamente la salvación es muy importante, pero es limitar la predicación al área salvífica. Nuestra responsabilidad como iglesia es predicar todo el consejo de Dios, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, el último versículo de Apocalipsis. Es nuestra responsabilidad de toda la iglesia del Señor. Bien, veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo número 10, versículos del 8 al 15. Dice la palabra de Dios, síganlo por favor con su vista. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al versículo 15. Dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Podemos ver cómo el apóstol San Pablo le está diciendo a la iglesia de los romanos, ciertamente que para poder nosotros predicar la palabra de Dios, nosotros debemos de ser enviados, hermanos, ser enviados por la iglesia para que puedan compartir la palabra de nuestro Dios. Aquí no estamos viendo ningún llanero solititito que agarra y se va por la sierra, por los pueblos, a predicar la palabra de nuestro Dios, hermanos. No lo está diciendo de esta forma. Lleva un orden, la forma en cual aquellas personas que no conocen de Cristo también conozcan. Primero, vámonos de atrás para adelante para poder comprender. Primero, ¿cómo predicarán?
si no fueren enviados. Está diciendo que una de las responsabilidades de la iglesia es que vayamos a predicar la palabra de Dios, hermanos. Que aquellos que no conocen de Cristo Jesús conozcan. Pero veamos ciertamente, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor sea salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Veamos, hermanos, ciertamente, sabemos que el Señor tiene muchos medios para que las personas puedan acercarse al Evangelio. Ya hemos analizado de una forma amplia, hermanos, acerca que el Señor se puede revelar de muchas formas a la raza humana. Pero podemos ver, hermanos, de una forma explícita la palabra de Dios, que para que puedan ellos comprender la palabra necesita alguien predicarles, necesita alguien explicarles, necesita alguien que vaya y que les diga quién es nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros confesamos. Pero no va a ir solo, hermanos, sino que la iglesia tiene que enviar a estos embajadores para que puedan predicar la palabra de Dios. Ciertamente, hermanos, para muchas personas puede ser algo loco, o puede ser algo que sea visto ante los ojos del hombre, sea visto mal. Pero el mismo apóstol San Pablo a la iglesia de Corintios ya lo había dicho, hermanos. Y veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 24. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Veamos lo que el apóstol San Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma. Ciertamente en el contexto podemos comprender que era en contra de las enseñanzas gnósticas, de aquellos que tenían un gran conocimiento y que basaban su conocimiento en la razón. Ellos decían que el cuerpo era malo y que ciertamente la luz y la relación con Dios era buena. Pero veamos ciertamente que no está pidiendo Dios esa sabiduría para que el hombre pueda acercarse a Dios, sino que lo está diciendo por la locura de la predicación. Está diciendo que para aquellas personas que no han sido elegidos, para ellos va a ser una locura que nosotros estemos predicándoles la palabra de Dios. Pero para aquellos que el Señor ha escogido, es poder de Dios para salvación. Nosotros no sabemos ciertamente quiénes son los hijos de Dios o quiénes son los elegidos. Yo pudiera estar predicándole a mi hermana, pero no sabemos si la palabra que le estoy diciendo a mi hermana sea para mi hermano. El Señor tiene su tiempo de cada una de las personas y el Señor es el que trae de una forma por la palabra a la iglesia para que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, como ya dijimos, esta predicación tiene que tener ciertas características. Debe de ser primeramente educativa. No nada más es predicar, Cristo Jesús te salva, Cristo Jesús te ama, no, sino que hagas discípulos a aquellas personas que tú les compartas la palabra de Dios allá afuera, en la calle.
Entonces veamos lo que significa la palabra, predicar la palabra de Dios a aquellos que no conocen a Cristo Jesús, aquellos que no forman parte todavía de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos ahora la segunda parte, hermanos, qué significa predicarle a los que se encuentran dentro de la iglesia. Bien, veamos, hermanos, que ciertamente dentro de la iglesia existen diferentes oficios. ¿A qué me refiero con oficios? Bueno, nosotros sabemos, hermanos, que en la vida diaria cada uno de nosotros tiene una diferente, profesión, cada uno se dedica a diferente cosa en la vida diaria donde ustedes se desenvuelven, donde nos desenvolvemos. Alguno puede ser ingeniero, otro puede ser maestro, otro puede ser taxista, otro puede ser ama de casa, en fin, etcétera, etcétera. Hay muchos oficios que el hombre desarrolla en su vida cotidiana. Pero cada uno de estos oficios que el hombre desarrolla delante de los ojos de Dios tiene la misma dignidad. Son iguales delante de los ojos de Dios. No hay uno más digno que otro. Todos los oficios que Dios le da al hombre son dignos delante de los ojos de Dios. Las responsabilidades son diferentes. Los cargos son diferentes, hermanos. Lo que hace uno y otro son diferentes, hermanos. Pero aún Dios le da la capacidad, le da el entendimiento, le da sabiduría para que ese oficio que desarrolló, lo desarrolle de una forma correcta y en su labor le dé la gloria a Dios. Esos son los oficios que normalmente el pueblo de Dios hace. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro del área eclesiástica? Dentro del área eclesiástica existe lo mismo. Existen diferentes oficios. Tenemos algunos que son diáconos. Tenemos también aquellos que son ancianos gobernantes y tenemos aquellos que son ancianos docentes. ¿Sí? Son los oficios que se encuentran dentro de la iglesia. Delante de los ojos de Dios siguen siendo iguales en dignidad. No es más el anciano docente que el diácono. No es más el anciano gobernante que el anciano docente. Delante de los ojos de Dios son iguales en dignidad, pero cada uno de ellos cumple diferente rol, hace diferente cosa. Por ejemplo, hermanos, nosotros sabemos ciertamente que los diáconos tienen la responsabilidad, hermanos, de la misericordia. Preocuparse por los hermanos si tiene alguna necesidad. Por el inmueble, ver que a la iglesia no le falte nada. Este trabajo de diácono muchas veces es menospreciado en la iglesia, porque a lo que único que llevan al diaconado es a recoger las ofrendas, llevar la tesorería y se acabó. Pero no, hermanos, tiene una gran responsabilidad el ser diácono de una iglesia, porque se le está confiando a aquellos que tienen necesidad, al área misericordiosa, hermanos, a las viudas, a las pobres, a los necesitados, a todos aquellos que necesitan que los vayan a consolar. Veamos que el trabajo del diácono es un trabajo muy bueno, hermanos, y es el primer oficio que nosotros podemos ver en las Escrituras, hermanos. Y un ejemplo de diácono lo tenemos en Esteban. Esteban fue el primero que sirvió a la iglesia, acomodando, sirviendo, ayudando, pero dice la palabra de Dios que no había como él en sabiduría. Era sabio, conocía muy bien toda la ley de Dios. Entonces se menosprecia el oficio de diácono porque no se conoce. Segundo oficio, hermanos, el oficio de anciano gobernante. El oficio de anciano gobernante, como bien lo dice la palabra, es el que gobierna, hermanos, el que se encuentra pendiente de la iglesia, el que se encuentra pendiente de que la iglesia tenga un correcto alimento, de que el que está predicando la palabra de Dios lo predique de una forma correcta. Él también tiene la autoridad para decirle al que está predicando: lo estás haciendo mal, estás diciendo herejías, no estás predicando el consejo de Dios. Porque a fin de cuentas el anciano gobernante está cuidando
precisamente de que la iglesia sea alimentada de una forma correcta. Pero aún este oficio de anciano gobernante es menospreciado en muchas iglesias. Simplemente le dicen anciano de iglesia, menospreciando ese oficio. Pero no se dan cuenta, hermanos, la responsabilidad que tiene el oficio de ser anciano gobernante. Primero, para poder cuidar lo que el pastor está diciendo o lo que el anciano docente está diciendo, debe de conocer. ¿Cómo voy a saber si el pastor o el anciano que está predicando correctamente o está predicando de una forma errónea? Debe de conocer. Por eso es una gran responsabilidad para el anciano gobernante saber todas las doctrinas básicas del cristianismo, para que cuando se esté alimentando a la grey, sepa este anciano gobernante qué es lo que está alimentando a la iglesia el pastor. Y este oficio se menosprecia, hermanos. Es triste, ¿no, hermanos? Pero así sucede en muchas iglesias. El tercero, hermanos, el anciano docente. Veamos ciertamente lo que dice, lo que podemos entender por anciano docente. El mismo título de anciano docente está diciendo que él, por excelencia, debe de ser el que enseñe a la iglesia. Es el único, hermanos, que puede pararse en un púlpito y predicar la palabra de Dios. Es el único que puede decir el consejo de Dios, hermanos. Es el único que puede estar educando a la iglesia. Pero veamos, hermanos, ciertamente cuál es el orden correcto. El pastor tiene la responsabilidad de educar primeramente a los ancianos gobernantes, a los diáconos, a los maestros, a todos que se encuentran en el oficio en la iglesia. Y entonces estos obreros o oficios educan a la iglesia, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, que me podrían decir, hermanos, yo he visto muchos ancianos que se paran en los púlpitos a predicar la palabra de Dios. Claro, pero eso solamente es cuando no hay un pastor en una iglesia. Cuando en una iglesia falta el pastor, ciertamente la obligación es de los ancianos que se encuentran en la iglesia alimentar a la grey, porque no debe la iglesia quedarse sin alimento, al contrario. Si sabemos que en una iglesia no tiene pastor, bueno, o se jurisdicciona a otra iglesia que tenga pastor y los vaya a alimentar, o los mismos ancianos de la iglesia alimentan a la grey. Entonces vemos ciertamente la responsabilidad del pastor es predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que debe de predicar este pastor? Las mismas características de aquellos que no conocen afuera en la calle son las mismas características que debe de predicar el pastor dentro de la congregación. Primero, debe de ser educativo. Segundo, debe de predicar todo el consejo de Dios, todos los hechos poderosos de Dios, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay doctrinas que no le gustan a la iglesia escuchar. Por ejemplo, el pecado. A nadie le gusta que lo confronten con su vida pecaminosa. ¿Por qué no lo vamos a predicar? Si la responsabilidad es predicar todo el consejo de Dios, predicar todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver ciertamente que predicar la palabra de Dios muchas veces a la iglesia no le va a gustar. Muchas veces va a ser confrontada con el pecado. Muchas veces la iglesia va a comprender aquello que el Señor le está hablando. Y podemos ver ciertamente que aún predicar la palabra de Dios tiene características muy especiales, hermanos. No nada más es predicar lo que soñaste. No solamente predicar acerca de lo que viví o acerca de lo que me dijeron mis hermanos o señalar en el púlpito a alguno de la iglesia. Eso es un error a la hora que se está predicando la palabra de Dios. Y tiene 3 características la palabra de predicación por parte del pastor. Primero, el pastor debe primeramente edificar a la iglesia. ¿Qué quiere decir con edificar a la iglesia, hermanos? Quisiera hacer una comparación con un edificio. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una construcción, no sé, 4 pisos?
y no le pusiéramos cimientos, hermanos. Va a pasar el tiempo y con los movimientos que tiene la tierra se va a venir abajo. O que a estos 4 pisos no le pusiéramos varilla, hermanos, sino nada más puro cemento. Entonces ese edificio, cuando llega pues algún desastre, ténganlo por seguro que ese edificio se va a caer. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si nosotros tenemos un edificio de 4 pisos así muy sencillito y le metemos estructuras metálicas y cimentaciones muy fuertes, de tal manera que aunque vinieran temblores de grado 10, permanecen firmes, hermanos? Es lo mismo en la palabra de Dios, hermanos. En la palabra de Dios, hermanos, nosotros debemos de comprender que debemos de tener una base sólida, un fundamento escritural. Eso es lo que debe enseñar el pastor. Debe de ser edificada la iglesia, que cuando salga la iglesia a sus diferentes labores, aprenda lo que el pastor les dijo. Si la iglesia no sale con conocimientos, entonces déjenme decirle que esa predicación no edificó a la iglesia, hermanos. Debe de ser edificante. No lo que el señor pastor soñó, ni tampoco lo que vivió, o lo que se le reveló. No, hermanos. Porque la predicación de la palabra es para que la iglesia sea edificada, hermanos. Segunda característica que tiene que tener un pastor cuando predica, hermanos, debe de exhortar. ¿Y a qué nos referimos cuando debemos exhortar a la iglesia? Debemos de confrontarla con el pecado, hermanos. A veces a la iglesia no le gusta ser confrontada con el pecado. A nadie le gusta que le digan lo malo que hizo, la responsabilidad que tienen delante de los ojos de Dios. El Señor te está diciendo: ama a Dios con todo tu corazón. Y si no lo amas, es pecado porque estás desobedeciendo la ley de Dios. El Señor te está diciendo: ama a tu prójimo, ama a tu esposa, respeta a tus hijos, obedecer a vuestros padres. Es lo que te dice la palabra de Dios. Y cuando el pastor los exhorta a que cumplan la ley de Dios, al hombre no le agrada, porque al hombre no le gusta que lo confronten con la palabra de Dios, hermanos. Pero no se deben de enojar con nosotros, que se enojen con el Señor, porque el Señor es el que está hablando. Y si nosotros en nuestra vida estamos desobedeciendo la ley de Dios, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros que somos rebeldes a la palabra de Dios, hermanos. Y lo que está haciendo el pastor es confrontarnos con aquello que estamos haciendo mal, hermanos. Y vemos cómo en muchas iglesias no se predica acerca de estos temas que son, aparentemente dicen que son delicados, pero no. Todo el consejo de Dios se tiene que predicar. Y no lo predican porque piensan que los hermanos se van a enojar y se van a ir. Hermanos, que se enojen con el Señor. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o al Señor? Nuestra responsabilidad es obedecer al Señor, hermanos. Y tercero, hermanos, consolar. Esa es la tercera distintiva que debe de tener toda predicación. Aquellos que se paren en un púlpito no solamente tienen que educar, ni tampoco nada más tienen que exhortar, también tienen que consolar a la iglesia y decirles ciertamente que somos pecadores redimidos, pero damos gracias a Dios ciertamente porque nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido del pecado. Nos ha dicho ciertamente todo lo que hizo por nosotros, que dio su vida, derramó su sangre, fue al madero, murió por nosotros. Y aunque nosotros somos pecadores y seguimos pecando, hermanos, el Señor nos redime aún de aquellos pecados que todavía seguimos cometiendo. Y podemos ver ciertamente cómo la iglesia sale edificada, sale consolada, sale, hermanos, con la palabra de Dios pura y verdadera, hermanos. Ahora podemos entender, hermanos, ciertamente qué significa predicar la palabra. Predicar la palabra no nada más es decir arrepiéntete, cree en Cristo Jesús. No. Predicar la palabra es primeramente
aquellos que no te conocen, aquellos que no conocen a Cristo Jesús, como lo manda la Escritura en la Gran Comisión, ir y anunciándoles las buenas nuevas del reino, ir y anunciándoles que Cristo Jesús dio su vida por sus hijos, por su iglesia, y dentro de la iglesia también se les debe de predicar, edificándolos, exhortándolos y consolándolos. Eso es la palabra, predicar la palabra. Pero ahora vemos ciertamente que la marca de la verdadera iglesia no solamente es predicar, no dice nada más ahí que debemos de predicar. Dice la confesión, la predicación pura del Evangelio. Eso es lo que se debe de predicar. ¿Qué entendemos con pura? Que no venga adulterada, que no venga la predicación con algo que yo tengo en mente, que no vengan pensamientos humanos, que no vengan pensamientos griegos, pensamientos gnósticos, que no haya pensamientos escolásticos, dualistas, de tal manera que la iglesia reciba una predicación pura de la palabra de Dios. Debemos nosotros explicar lo que dice la palabra de Dios. Lo que no dice, no debemos de decirlo, porque eso es especular la palabra de Dios, hermanos. Nuestra responsabilidad es predicar todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es una predicación pura, que no tenga nada adulterado. ¿Pero qué significa evangelio? Predicar la palabra pura del evangelio. De la misma forma, hay muchas personas que piensan que el evangelio lo reduce nada más a los 4 evangelios que tenemos en la Escritura. No, hermanos. El evangelio va muchísimo más allá, hermanos. El evangelio es de la misma forma todo el consejo de Dios, hermanos. El evangelio no nada más es un evangelio salvífico, sino un evangelio del reino, que tú eres ciudadano del reino, que perteneces a un rey y que tu responsabilidad es servir en ese reino, hermanos. Eso es la primera característica o el primer signo de una verdadera iglesia, hermanos. Juzguen ustedes, hermanos, aquellos que se dicen que son iglesias verdaderas. ¿Cuáles son las características o las señales que debe de tener esas que se dicen que son verdaderas iglesias, hermanos? Demos gracias a Dios, hermanos, porque nos ha permitido tener un conocimiento de estas verdaderas marcas para que nosotros seamos fieles al Señor, hermanos. Y veamos ciertamente, para poder concluir, hermanos, la predicación que desarrolló el apóstol Pedro, hermanos. No hizo una campaña evangelística, no fue a las esquinas y repartió boletos y folletos para que conocieran a Cristo, sino que los confrontó a todos aquellos que escucharon su predicación, los confrontó con lo que hicieron hacia nuestro Señor Jesucristo, y aquellos que escucharon la predicación de Pedro le dijeron: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados. Y la palabra de Dios dice que en ese día se convirtieron 3,000 personas al Señor. Vamos a leerlo para concluir, hermanos. Sigan con su vista, está en el libro de los Hechos, capítulo número 1, del versículo número 14 al versículo 42. Lo voy a leer, sigan con su vista, hermanos. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y vean lo que dice: oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor Dios nos llamare. Y con muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Podemos ver ciertamente que esta es la predicación de Pedro, después de que bajó del aposento alto, cuando el Espíritu de Dios fue derramado en la iglesia. Y podemos ver la forma en la cual el apóstol Pedro está hablándole a aquellas personas que el Señor había llevado para que Pedro les predicara la palabra de Dios. Vemos ciertamente cómo los confronta con lo que hicieron. El Señor mueve el corazón de estas personas y vemos cómo 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia por la predicación de la palabra. Y el día de hoy, hermanos, debemos dar gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado la palabra de Dios, hermano. Hasta el día de hoy el Señor ha preparado a varones que vengan y anuncien las buenas nuevas, para que la iglesia sea edificada, sea consolada y sea exhortada, hermanos. Es un privilegio, hermanos, que hombres que el Señor ha levantado vengan y prediquen la palabra de Dios, hermanos. Hay muchas iglesias que no tienen pastor, muchas iglesias que se encuentran sin alimento espiritual, hermanos. Y debemos dar gracias a Dios porque en esta iglesia el Señor, en su misericordia, ha levantado varones que puedan predicar su palabra, hermanos.
Esperemos que el Señor en su misericordia, así como hasta hoy ha sido fiel en alimentar a la iglesia, permanezca para siempre alimentando a la iglesia con su palabra. Vamos a orar a nuestro Dios, hermano.